Hola, hola, Dios te bendiga muchísimo. Mi nombre es Maya Vargas y esto es Dulce Diario Vivir. Como pudiste haber leído en el título allá abajito, hoy vamos a estar haciendo un micro estudio bíblico del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Lo primero que quiero decirte es que en la cajita de la descripción vas a estar encontrando una pequeña guía que realicé con mucho amor para todos ustedes para que puedan tener un poco más de creatividad o puedan hacer esto con un poco más de profundidad. En esa guía van a estar encontrando una pequeña introducción que espero y les sirva para entender un poco más acerca del libro. También van a estar consiguiendo lo que vendría siendo mis anotaciones, mis apuntes. Van a estar teniendo unas preguntas de reflexión y por último un espacio, una hoja en donde ustedes van a poder hacer sus propios apuntes. Si no tienes para imprimirlo o si no quieres imprimirlo, puedes hacer pues así como hice yo acá, simplemente en hojitas que tú tengas a la mano. Como lo dije en el video anterior de la introducción, pues no dejemos que esas cosas nos limiten, porque lo más importante realmente es aprender más de Dios, aprender más de su palabra, aprender de lo que Él quiere para nosotros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a estar iniciando este microestudio bíblico con una oración, primero dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiar su palabra y también para pedirle sabiduría que nos ayude a que no quede solamente en lectura y en papel y en anotaciones bonitas, sino que lo que Él nos enseñe podamos practicarlo en nuestra vida diaria. Señor Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por cada una de las personas que van a estar viendo y haciendo este devocional, este microestudio de Primera de Tesalonicenses. Danos la sabiduría necesaria, danos el entendimiento y sé tú, Espíritu Santo de Dios, fluyendo en este lugar y fluyendo en el lugar de cada una de las personas que va a estar realizando este estudio juntamente conmigo, papá. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Yo lo que voy a ir haciendo es que voy a ir leyendo el capítulo y voy a ir hablando sobre algunas acotaciones y sobre algunas cositas pues que yo ya tengo sobre este libro. Ahora bien, empezamos de la siguiente manera. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la versión Reina Valera. Ahora bien, ¿con qué iniciamos? Iniciamos con una salutación que es el primer versículo. ¿A quién vemos que saluda? O sea, ¿quién saluda? Pablo, Silvano y Timoteo. Según leí en una versión, Nueva Traducción Viviente, creo que se llama, y en un pequeño estudio de Primera Tesalonicenses que estuve leyendo, Silvano es la forma griega del nombre Silas. Entonces, básicamente vendría siendo el mismo nombre, pero en su forma griega. ¿A quién están saludando? ¿A quién saludan estas personas? Obviamente a la iglesia de Tesalonicenses. En esta parte vemos que él tiene como título, por lo menos en esta Biblia en Reina Valera, tiene como título Ejemplo de los tesalonicenses. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2, ¿verdad?, se nos da el hecho de que ellos están dando siempre gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Entonces, en este punto hubo algo que me gustó, que me llamó la atención, y es agradecimiento manifestado en la oración. Este grupo de personas, Pablo, Silvano y Timoteo, tenían un agradecimiento en sus corazones hacia esta iglesia, y ese agradecimiento era manifestado a través de la oración a Dios. En el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver que la iglesia de Tesalónica era recordada por ellos delante de Dios por las siguientes características: por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ahora bien, esto me lleva a mí a reflexionar: ¿de qué manera nos recuerdan? ¿De qué manera podemos ser llevados nosotros delante de la presencia de Dios?
cuando alguien ora por nosotros o cuando alguien nos presenta delante de la presencia de Dios, ¿de qué manera lo hace? ¿Lo hace con un corazón alegre, con un corazón entristecido, con un corazón dolido o con un corazón agradecido? Es como para ir reflexionando en eso. Si seguimos entonces, veremos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Este versículo me hizo como reflexionar en el hecho de que seguir al Señor y hacer las cosas para Dios es una elección. Es una elección que nosotros debemos tomar. En el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En este versículo, ¿verdad?, se me muestran las maneras en las que el evangelio puede llegar. El evangelio puede llegar por la palabra, el evangelio puede llegar en poder, puede llegar en el Espíritu y puede llegar en certidumbre. En plena certidumbre, que otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente lo pone como, o lo expresa como, certeza. Siguiendo, tenemos el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Algo que me gusta de acá es que ellos llegaron a ser imitadores de Pablo, que los formó, que los fundó, que les enseñó, y a su vez imitadores de Cristo. En el versículo 7 se nos dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Este versículo me hace saber que nosotros somos llamados a ser ejemplo hacia otros, ejemplo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ejemplo a nuestros padres, ejemplo en el caso de que aplique a nuestros hijos, a nuestros esposos, etc. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En este versículo, ¿verdad?, se nos enseña a que nosotros somos llamados a que nuestra fe se extienda a otras personas, que otras personas puedan llegar a conocer la verdad de Jesucristo, que otras personas puedan llegar a conocer de Dios a través de nosotros. Si leemos el versículo 8, dice de que ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en otros lados, en otros lugares se extendió esa fe, y es algo a lo que nosotros en la actualidad estamos llamados a hacer. En el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. En este punto se nos enseña de que estamos llamados a ser de testimonio para otros, a ser de testimonio para las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque otras personas sabían que ellos, esta iglesia, este pueblo, estas personas se habían convertido de sus ídolos, de sus dioses, para servir al único y verdadero Dios. Que las personas puedan ver en nosotros que nosotros antes hacíamos cosas que eran desagradables ante la presencia de Dios, pero que ya eso no sucede en la actualidad, que nosotros ya hemos cambiado y que ahora somos nuevas criaturas. Y por último, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo este versículo le coloqué como un título en mis anotaciones, que eran tres verdades que este capítulo nos está enseñando aquí. La primera verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. La segunda verdad es que Jesús resucitó de los muertos. Y la tercera verdad es que Jesús vendrá de nuevo y nos librará de la ira venidera. Son tres verdades que tenemos en este corto versículo, y es sumamente importante tener esas verdades plasmadas y grabadas en nuestro corazón. Ahora bien, la tercera parte de este devocional, de este microestudio bíblico, es la parte de la reflexión.
La primera pregunta de reflexión, ¿estamos siendo imitadores de Cristo como lo era la iglesia de los tesalonicenses? Recuerden que en el capítulo 6 se nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora bien, nosotros estamos siendo realmente imitadores de Cristo como lo era esta iglesia. ¿Está siendo nuestro comportamiento realmente algo que está siendo basado en las actitudes de Cristo? ¿Está siendo algo basado en lo que vendría siendo lo que está establecido en su palabra? La segunda pregunta, ¿en quién realmente está nuestra esperanza? En el versículo 3 nos dicen, y vuestra fe y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Está realmente nuestra esperanza basada en el Señor Jesucristo? La tercera pregunta, ¿está siendo nuestro comportamiento de ejemplo para otros? Recuerdan que en el versículo 7 se nos muestra de que ellos habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Estamos siendo nosotros de ejemplo para otros cristianos. Estamos siendo de ejemplo nosotros para otras personas que no conocen del Señor, que viven en oscuridad. Y la cuarta pregunta es, ¿está descansando nuestro corazón en las tres verdades anteriormente mencionadas? ¿Está descansando tu corazón y el mío en que Jesucristo es Hijo de Dios, en que Jesucristo resucitó entre los muertos y en que Jesucristo vendrá nuevamente y nos va a librar de la ira venidera? Entonces esas son las 4 preguntas en las que yo quiero que tú estés reflexionando hoy, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, sea cual sea la hora en la que estés viendo este microestudio bíblico. Y por último, ya vendría siendo de tu parte que tú puedas hacer tus propias anotaciones y que tú puedas colocar las cosas que a ti te llamaron la atención, las cosas que aprendiste de este capítulo, y esperando en Dios de todo corazón que haya sido de bendición para tu vida, que te haya ayudado, que te haya dado una guía de cómo se puede desglosar un capítulo, de cómo podemos ir profundizando poco a poco sin que nos tardemos tanto tiempo, porque muchas veces creemos de que no tenemos tiempo para hacerlo, creemos de que es muy largo, es muy complicado, pero realmente no tiene por qué ser así. Esperando en Dios entonces que este video te haya servido, te haya animado, te haya gustado, te haya bendecido, y nos estaremos viendo entonces en otro capítulo, en otro videito, ahora estudiando un poco más a profundidad el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dios te bendiga muchísimo.